siempre sacamos una aplicación de ello. Siempre hay algo nuevo y aunque lo hayamos escuchado muchas veces, siempre hay algo que nos llega a nosotros, que nos llama la atención, que nos dice, mira, quizás tú lo estabas entendiendo de esta forma, pero tiene otra aplicación que se le puede dar y esta te puede ayudar a tu crecimiento espiritual, te puede ayudar a crecer en tu vida. Y cuando Jesús terminó el Sermón del Monte, terminó con una parábola que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 7. Quiero invitarle a los que tengan sus Biblias, si no quizás lo puedan proyectar en la pantalla. En Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Y el principio de este tópico dice el cimiento seguro del carácter. El título que se le da en la parte de arriba. Y dice así el versículo 24. En fin, todo el que oye, es decir, recuerden, Jesús estaba terminando su sermón y le dice, en fin, es decir, de todo lo que yo les he dicho, este es lo que podemos aprender. En fin, todo el que oye estas palabras y las practica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron torrentes, y soplaron vientos, y dieron contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye estas palabras y no las practica, es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendieron lluvias, vinieron torrentes, soplaron viento y dieron con ímpetu sobre esta casa, y cayó, y fue grande su ruina. Jesús habla en esta parábola que la vida de cada ser humano está fundada sobre alguno de estos dos terrenos. Los seres humanos, desde que nacemos, desde que somos bebés, comenzamos a edificar, comenzamos a echar cimientos, comenzamos a crecer. Y a medida que vamos edificando, que vamos echando cimientos, unos deciden fabricar sobre la arena a medida que van pasando los años, que van adquiriendo conocimiento, que van aprendiendo qué es bueno y qué es malo, que vamos conociendo qué es lo que debemos o no debemos hacer. Vamos echando cimientos y vamos fundamentando nuestro carácter, nuestra vida, vamos echando esos cimientos que en el futuro darán resultados. Jesús dice que nuestra estructura, nuestros cimientos tienen que estar fundados van a estar fundados en uno de estos dos terrenos. No importa quién usted sea, no importa su condición social, no importa los grados académicos que tenga, los títulos que tenga colgados en una pared, no importa nada de esto. Cuando las pruebas y las dificultades llegan, tanto el hombre prudente que edificó sobre la roca como el hombre insensato que edificó sobre la arena van a tener que los dos pasar por estas experiencias. La casa del hombre prudente fue golpeada por los vientos, fue golpeada por la lluvia, fue golpeada por los ríos. La casa del insensato, de la misma forma, fue golpeada por el viento, por las lluvias, por los ríos, y dice, y fueron golpeada con ímpetu. Es decir, no fue suave. Es lo que pudiéramos decir un huracán, un
un tsunami, cualquiera de estos desastres atmosféricos desastrosos que vemos muchas veces, que cuando llegan y arrasan con lo que hay por delante. Pero estas dos casas fueron golpeadas fuertemente por los vientos, las aguas, los ríos. Pero una de ellas prevaleció, una de ellas se mantuvo de pie y la otra cayó. Muchas veces escuchamos personas que se quejan de las circunstancias, de cosas que les suceden, y hemos escuchado muchas veces, ese fue su destino o ese es el destino. El destino así lo quiere o así lo marcó. Alguien una vez me dijo, haciendo el comentario de esta muchacha, hablaba de su ex esposo, digo ex esposo porque había muerto, un muchacho joven, quizás 20 y algo de años. Y nos contaba ella, me decía, fue a mi país y allá pues fue a una fiesta, comenzó a tomar y salió borracho manejando, tuvo un accidente y se mató en el accidente. Y después la respuesta que ella tenía para esta decisión que él tuvo de hacer fue, bueno, ese era su destino. Y su destino era pues que él se emborrachara, que él manejara y que él se matara, supuestamente. Pero ahí es donde nosotros podemos hacer la gran diferencia sobre qué cimiento hemos establecido o hemos fundado la casa o el carácter o la vida o nuestra vida como seres humanos. Nosotros decidimos, y la Biblia o Jesús lo llama insensato aquel que ha decidido echar su suerte o su vida o fabricar su casa sobre la arena. Y cuando Jesús habló de fundar la casa sobre la arena, no se está refiriendo a las 4 paredes que nos rodean donde vamos a dormir o a descansar cada día. Se estaba refiriendo, como decía el título o el subtítulo de este tópico, del carácter, de mi vida, de mi fe, en qué yo la estoy fundando. ¿Qué fundamento tengo yo cuando yo digo yo soy cristiano para decir yo soy cristiano, pero en qué yo tengo mi fe fundada? ¿En qué yo he basado mis principios o lo que yo he conocido para decir yo soy un cristiano cuando llegan las pruebas y llegan las dificultades? Como decía, cada uno de nosotros está fundando su vida o su vida religiosa cristiana, su fe, le está fundando en uno de estos dos terrenos. Cuando se habla o cuando Jesús mencionó la palabra insensato, ¿qué significa esto? ¿Quién es un insensato? Ayúdenme ustedes. ¿A quién se llama insensato? Al que no es sensato, dice Ana Elena. Miren lo que dice el diccionario. Que no tiene sabiduría. Muy bien. El diccionario dice, un insensato es una persona inconsciente, un irresponsable, un ligero, un disparatado, un tonto, un necio, un absurdo, sin sentido y otros más. Falto de sabiduría. Muchos otros adjetivos que pudiéramos añadir. Esto es a quien Cristo llamó que el que está edificando o ha edificado su casa sobre la arena es todas estas cosas que leímos. Un insensato. Lo podemos decir ligeramente o lo podemos tomar a la ligera, pero cuando Jesús dijo esto, lo dijo después de haber dado un sermón donde le dijo a aquellos que les estaban escuchando cuál era la diferencia que ellos iban a tener en su vida después de decidir en cuál de los dos terrenos iban a fundar su casa. Porque Él les estaba diciendo, el que oye estas palabras y las practica o las hace es comparado
a uno de estos dos hombres que edificaron su casa, ya sea en la roca o ya sea en el terreno, en la arena. En el libro de Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos está diciendo qué cosa es el fundamento al cual Cristo se refirió. Y Pablo nos dice allí, que fue el versículo que se escuchó como lectura bíblica, en 1 Corintios 3:11, dijo el apóstol Pablo, porque nadie, ¿cómo dice? ¿Cuántos? Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Es decir, el fundamento ya está ahí. ¿Y quién es ese fundamento? El cual es Jesucristo. Es decir, el fundamento, podemos poner cualquier cosa de fundamento, pero el verdadero, el sólido, el que donde la estructura después que se fabricó no va a caer, no importa lo que venga, es el fundamento que se pone sobre Cristo Jesús. Cuando nosotros miramos las construcciones que comienzan desde abajo, porque a veces pasamos y miramos un edificio muy alto, como los grandes edificios de Nueva York, de Chicago, edificios enormes, 100 y tantos pisos. Ahora, esos edificios no llegan y tiran una placa de cemento en el piso y comienzan a construir. No. Cuando eso comienza, se hace un hueco o un hoyo tan profundo como la estructura que tiene hacia arriba. Yo vi una estructura de un edificio, no de tantos pisos, pero donde se estaba construyendo un edificio, pudiéramos decir, de unas 10 plantas. Y cuando yo comencé a ver aquellos equipos que yo pasaba y el banco donde iba estaba situado al lado, y yo me paraba y miraba las zanjeadoras, las cavadoras, yo las miraba y tenía que mirar para abajo para verlas allá donde estaban metidas. Cuando nosotros pasamos por los puentes, eso que vemos unas máquinas, unos equipos que le están dando a unas columnas y sentimos tan, dando golpes continuos, y por días están cavando, están dándole a las columnas de concreto, de acero. ¿Por qué razón es esto? ¿Hasta dónde tienen que llegar esas columnas cuando se les está dando? Hasta que no caminen más, hasta que llegan a la roca y ya, aunque le sigan dando, no sigue caminando. Mientras estas columnas están caminando, aunque sea 1 centímetro, hay que seguir dándoles. Porque mientras que esa columna no llegue a la roca sólida, firme, no es seguro si se hace la estructura. Por eso Jesús dijo que para que esa casa que nosotros construyamos o fabriquemos sea sólida y cuando vengan los vientos, los ríos, las aguas, no se caigan, tiene que estar fundada sobre la roca. Y si el apóstol Pablo nos está diciendo que nuestra estructura, nuestro fundamento es Cristo Jesús, no hay otro como Él, entonces, ¿en qué estamos basando nosotros nuestro cristianismo o nuestra fe? ¿En lo que yo gano cuando trabajo? En, como ya dije, en mi título colgado en la pared. En lo que yo puedo hacer cuando termine mis estudios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. El mismo apóstol Pablo se refirió al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y dice Pablo que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto dijo, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba o que los seguía, y la roca era Cristo. Es decir, el fundamento, la roca, sin duda alguna, es Cristo Jesús.
Y cuando nosotros decidimos echar nuestro fundamento en Él o sobre Él, no importa las pruebas, las dificultades que vengan a nuestra vida, no importa que tengamos que atravesar por el valle de la sombra y de la muerte, no importa que el médico nos diga tienes un cáncer y te vas a morir en 3 meses o en 5 o en 2 días, si nuestra roca, si nuestro fundamento está en la roca, vamos a tener la plena y total convicción que suceda lo que suceda, un día tendremos la recompensa. Porque lo demás que nos rodea puede ser paja, puede ser viento, puede ser golpes como estaba mirando en el Discovery Channel, un tornado de hielo, pedazos de hielo increíbles, bloques de hielo de este tamaño caían sobre las personas, heridas, muertos, algo increíble, pedazos de hielo de este tamaño cayendo del cielo a montones. Y aunque eso no caiga sobre nosotros, nosotros vamos a estar seguros de que nuestro fundamento no está basado en este mundo, sino está basado en Cristo Jesús. Muchas veces vemos personas que vienen a la iglesia, escuchan un mensaje, 2, 3, 4, aceptan a Jesús, deciden bautizarse y decimos se hacen cristianos. Pero va pasando el tiempo y a medida que va pasando el tiempo vemos que esas personas a la misma vez como llegaron comienzan a enfriarse y dejan de asistir a la iglesia. Y cuando alguien le pregunta, ¿tú eres cristiano? Dice, sí, yo soy cristiano. Pero quiero decirles que ser un cristiano o decir yo soy un cristiano no es el mero hecho de asistir o venir a una iglesia o haber escuchado que Dios existe. Ser un cristiano es tener fe en Cristo Jesús. Es un estilo de vida. Ser un cristiano no es decir yo soy, es ser a través de mi vida. Es ser a través de mi fe, de mi convicción de qué es lo que yo soy, por qué lo soy y qué es lo que yo espero de lo que yo soy o de lo que yo he creído. Y cuando nuestra fe, nuestro cristianismo se basa en la roca que es Cristo Jesús, no vamos a dejar de asistir a la iglesia, ni de estudiar, ni de prepararnos espiritualmente, sino que va a ir en aumento cada día. Porque nuestra estructura no está fundada o formada sobre un terreno frágil, sino sobre un terreno sólido. Muchas veces vemos personas que basan el éxito de su vida o tratan de establecerlo, de formarlo en conocimientos, en lo que escucharon o leyeron de un libro que alguien escribió y dice, oh, este tuvo éxito en la vida porque hizo esto que se le aconsejó que lo hiciera y yo lo voy a hacer de la misma manera. Otros quieren formar o fortalecer o formar su éxito o estabilizar su éxito sobre lo que le dicen los demás o le aconsejan. Y así cada ser humano va añadiendo a su estructura, va añadiendo diferentes consejos de otros que le rodean. Y cada uno de ellos puede ayudarle por un tiempo determinado. Vemos personas de mucho éxito en esta vida, económico, político, social, muchos éxitos. Pero ¿qué sucede con ellos, con cada uno de estos que han tenido grandes éxitos, pero que estos éxitos los han formado
de experiencias humanas que le han aconsejado o han aprendido o quizás hayan estudiado en las universidades cómo llegar a ser hombres de negocio, cuando llegue el momento final de sus días en este mundo. Todo eso que pudieron lograr, ¿dónde queda? ¿Hacia dónde va? ¿Quién lo va a disfrutar? ¿Qué esperanza tienen después de la muerte? ¿Hay alguna? Algunas fe cristianas dicen que, bueno, que van para el cielo, que van para el infierno, que van para diferentes lugares, pero los que hemos estudiado la Biblia y escudriñado sabemos que cuando Cristo venga será que podremos salir de allí y tendremos que comparecer ante el juicio. No hay 2 ni 3 caminos ni opciones después de la muerte. Y cuando nuestra fe se funda en Jesús, todo lo que hayas logrado, lo que hayamos logrado, no va a ser el resultado de mi éxito material, sino va a ser el resultado de mi éxito a través del fundamento en Cristo Jesús para poder tener una corona incorruptible el día que Él venga por segunda vez a esta tierra. En el libro de Mateos, capítulo 10, versículo 37, Jesús dijo estas palabras: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Cuando nosotros leemos esto fríamente, así como lo dice, decimos, bueno, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Que yo no puedo querer a mi padre, a mi madre, no puedo querer a mi hijo o a mi hija. No. Cuando Jesús dijo, si nosotros queremos más a nuestro padre o a nuestros hijos o a nuestras esposas que a Él o que a Jesús o que a mí, en este caso como dijo Él, no es digno de mí. Estaba haciendo referencia porque muchas veces dejamos nuestra fe, dejamos nuestras convicciones por lo que nuestra familia nos dice, por lo que nuestros hijos o nuestros padres hacen, la influencia que hacen sobre nosotros, por lo que nos aconsejan, por lo que quizás el amigo o el vecino me está diciendo. Y cuando nosotros buscamos o basamos nuestra fe en seres humanos y dejamos de un lado a Cristo Jesús, los seres humanos pueden fallar, los hijos pueden fallar, las esposas o esposos pueden fallar, los padres pueden fallar, pero Jesús nunca falla. Y cuando Jesús, cuando aquel se le acercó y le dijo, maestro, yo quiero seguirte, pero primero déjame que vaya y entierre a mi padre, Jesús le dijo, no, 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 deja que los muertos se entierren a sus muertos, pero tú ven y sígueme. Jesús no le estaba diciendo, no entierres a tu papá, sino le estaba diciendo, yo estoy primero que tu padre, que tu madre, que tu hijo, que tu hija, que cualquiera. Yo estoy primero, ponme a mí en primer lugar. Muchas veces vemos personas que llegan a la iglesia, comienzan con mucho fervor, comienzan a trabajar, a luchar, a hacer cosas en la iglesia, pero un día tienen un disgusto con el pastor, con uno de los miembros, con un líder de la iglesia. Ven que la iglesia no está cumpliendo las expectativas que ellos esperaban. Y así como mismo llegaron por una puerta, por la misma puerta que llegaron un día se vuelven a ir. Y esto es muy lamentable, porque estas personas fundaron o comenzaron a formar su fundamento sobre emociones en personas o en cosas que no estaban a la altura de lo que ellos esperaban.
Y cuando esas personas o la estructura de la iglesia no cumplió las expectativas que ellos tenían, así como llegaron, así mismo se fueron. Y vemos muchas personas, o la iglesia muchas veces se llena de personas que nunca han fundado o fundamentado su verdadera fe en Cristo Jesús. La han fundamentado en el pastor, porque predica como a mí me gusta, porque en esa iglesia hacen lo que a mí me gusta, porque hacen buenos programas, porque cantan de la manera que a mí me gusta. Y cuando la iglesia o los programas dejan de funcionar como a ellos les gusta, o cuando el pastor es trasladado para otra iglesia, o cuando el pastor cae y también es desfraternizado de la iglesia, como hemos visto tantísimos lamentables casos, ¿qué sucede con esos hermanos que llegaron? ¿Por qué razón se vuelven a ir? Porque nunca fundaron su estructura en la roca. Siempre la fundaron en lo que los rodeaba. Si la hubiesen fundado en la roca, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, no importa que la iglesia entera se vaya, yo me voy a quedar. Yo voy a estar. No importa los que se vayan, no importa los que caigan, ojalá que ninguno. Pero si alguno se fuera o alguno cayera, yo voy a estar. Yo voy a seguir mi fe y mi confianza en Cristo Jesús, porque Él nunca va a fallar. Él no es hombre para que mienta. Es un Dios eterno que reina por siglos de los reinos, siglos de los siglos, y seguirá reinando por la eternidad. Y si mi fe y mi confianza está en ese Dios, no importa lo que suceda a mi alrededor, mi fe nunca va a decaer. Siempre voy a estar aún fortaleciéndola cada día más, a pesar de que caigan a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, como dijo David. Siempre vamos a estar agarrados de la mano de Dios. Muchas veces personas basan su fe o sus principios, buscan consejos humanos de hombres sabios. Y vemos muchos sabios dando consejo, que cuando estos sabios que no tienen un conocimiento de la palabra de Dios, dan consejos, es como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:4, el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque le son locura. Y cuando estos sabios, usted les habla o les dice, mira, yo, de lo que yo gano en mi trabajo, yo doy el 10% de diezmo a la iglesia, pero aparte del 10% de mis diezmos, doy también ofrendas. ¿Qué es lo que dicen estas personas automáticamente? Tú estás loco. ¿Cómo tú vas a dar de lo poco que puedas ganar? ¿Cómo tú vas a dar tu dinero a la iglesia? Tú estás loco. Si los pastores viven muy bien, ellos, mira los carros que manejan, mira la casa que tienen. Y comienzan a decir estas cosas que no dejan de tener cierta razón, porque en algunos lugares así es. Pero cuando mi fe está en Cristo Jesús basada, cuando yo no gano lo suficiente, yo tengo fe para venir aquí y devolver lo que Dios me pide. Porque yo no voy a confiar en lo que yo estoy ganando, sino voy a confiar en la promesa que Dios me hizo. Cuando esas personas, usted les habla de estas cosas, cuando esas personas, usted les dice, mira, el fundamento bíblico mi fe está basada en la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que el hombre y la mujer para vivir juntos primero deben casarse. ¿Qué es lo que nos dicen? Tú estás loco, eso era antes, ahora no. No, ahora puedes vivir juntos, si te conviene te casas un día, si no sigue así, porque es lo que todo el mundo hace. Y eso es lo que dicen los sabios, pero que no están basados, fundados en un escrito, está en la palabra de Dios. Por eso esas personas que han basado
su fundamento en estas teorías o en estos principios sin tener el temor a Jehová, así como fundan muchas veces sus casas espirituales, así mismo se les derrumba. Mis hermanos, muchas veces nuestra vida espiritual también se basa muchas veces en la emoción o en las emociones. Y muchos de aquellos que basan su vida espiritual en las emociones, cuando se sienten bien emocionalmente, usted los ve que llegan y cantan y predican y gritan y saltan y dicen que van a hacer y salen y corren a hacer obra misionera. Pero así como son de emocionantes, cuando la emoción se les pasa, así mismo caen de nuevo. Y vemos muchas veces, lamentablemente, personas que cuando se levantan por la mañana el sábado, si se sienten bien emocionalmente, vienen a la iglesia. Si se sienten bien emocionalmente, estudian la Biblia. Si se sienten bien emocionalmente, quizás leen el folleto de escuela sabática. Si se sienten bien emocionalmente, oran. Pero si se levantan y su estado anímico no es el que ellos quisieran tener, no hacen nada. Ni estudian, ni oran, ni vienen a la iglesia. Y cuando nuestras emociones, y no estoy diciendo con esto que tendamos que esconderlas o reprimirlas. Las emociones son buenas, pero cuando nuestras emociones son buenas, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para tener una madurez espiritual que nos lleve a un crecimiento a la altura de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y cuando nuestras emociones las derramamos sobre el Espíritu, las permitimos que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, nuestras emociones van a estar a la altura de lo que Dios espera y quiere de cada uno de nosotros. Por eso debemos ser emocionalmente maduros para creer en ese Dios que nunca falla, no para creer en un Dios hoy y en otro mañana, para creer en el Dios del cielo hoy y mañana para creer en el Dios del dinero o en el Dios de la popularidad o de la fama o de la fortuna. Por eso nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar siempre basada y fundamentada en ese Dios. En el libro de Corintios, capítulo 3, primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 10, hay un versículo extraordinario. Hay un versículo que nos dice a nosotros algo extraordinario. Dice, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y si lo desglosamos un poquito este versículo, dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Qué cosa es la gracia? Vamos a entender un poquito lo que nos está diciendo Pablo aquí. ¿Qué cosa es la gracia? ¿Qué cosa es gracia? La gracia es el regalo, el don, el regalo que Dios nos hizo al ofrecerse a sí mismo en una cruz y morir por cada uno de nosotros. Es una gracia, es un regalo, es algo que Jesús nos regala. Y esa gracia está disponible para cada ser humano que ha nacido, que está naciendo y que nacerá hasta que Cristo venga. La gracia de Cristo está al alcance de todos. Pero ahora sigue diciendo, yo. No él, ella, tú, no, yo. Como perito arquitecto puse el fundamento.
¿Quién es que lo está poniendo? ¿Mi papá? ¿Mi mamá? ¿Mis hijos? ¿Mis amigos? ¿Mis compañeros de trabajo? ¿Lo que yo miro en la televisión? ¿Los artistas? ¿Los modelos que muchas veces buscamos como ejemplo para imitar? Yo, perito arquitecto, puse el fundamento. ¿Por qué razón? Porque hay otro que fabrica o que edifica encima. ¿Quiénes son los que edifican encima del fundamento que yo puse? Todo lo que nos rodea en este mundo, sean nuestros padres, sean nuestros amigos, sea la televisión, sea todo aquello que puede rodearnos, que puede estar a nuestro alrededor, es lo que va formando, se va sobreedificando sobre el fundamento que pusimos. Pero yo decido si eso que está a mi alrededor, si eso que me rodea, que me aconseja, que miro, que escucho, si eso va a tener una repercusión en mi vida espiritual al punto de yo crear mi fundamento sobre la arena, irme detrás de ellos o irme detrás del fundamento de la roca que es Cristo Jesús. Por eso dice al final, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Muchos edifican, pero yo pongo el fundamento y yo soy el que voy a decidir sobre quién lo voy a poner. Muchos van a tratar de sobreedificar sobre mí, sobre mi fundamento. Muchos me van a aconsejar, muchos me van a decir, muchos me van a decir, haz o no hagas. Pero yo soy el que voy a decidir. Yo no le voy a poder decir a Jesús cuando venga, a mí me dijeron, yo escuché, a mí me contaron. No hay excusa. Aquí está. Y de nosotros depende el fundamento que decidamos poner en nuestras vidas. El libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Perdón, déjenme ir atrás un poquito, porque salté algo aquí que no quería pasar por alto y lo dejé atrás. Hay otro punto que lo volé, porque a veces escribo, pero me le voy. Hay otro punto que a veces es muy importante también, y quiero mencionarlo porque me parece sumamente importante, que es cuando nosotros basamos nuestra fe o nuestro crecimiento, ya sea fundado en la roca o fundado en la arena, sobre el ministerio que desarrollamos en la iglesia. Y Jesús a cada uno nos dio diferentes dones, diferentes cosas que hacer o que podemos hacer. Dice el apóstol en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Y cuando hablo o menciono esto, porque muchas veces vemos personas que su vida la dedican, o su mayor tiempo de su vida, la dedican a la parte de los ministerios, ya sean diferentes de ellos, y los vamos a leer aquí cualquiera que sea, de maestro, como dijo el apóstol Pablo, unos profetas, unos maestros, unos pastores, otros evangelistas, cada uno, otros tienen el don de recibir a alguien en la puerta, otros tienen el don de predicar, cada uno tenemos un ministerio diferente y cada uno lo desarrollamos. Pero cuando ese ministerio abarca nuestro tiempo y descuidamos mi relación íntima y estrecha con Dios, ¿qué es lo que sucede? Hacemos, trabajamos, pero mi fe, mi estructura no crece, se mantiene en un estado, en un letargo espiritual. Y dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16, dice: Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos
para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error, sino que hablando la verdad con amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien ajustado y unido por todos los ligamentos que los mantienen, según la acción propia de cada miembro, crece para edificarse en amor. Es decir, si los ministerios que hemos desarrollado o que Dios nos brinda, no los hacemos crecer, no los hacemos multiplicarse a través de una relación íntima y estrecha con Jesús, no los hacemos crecer a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de una estrecha relación con Cristo Jesús, no importa lo que tú hagas, no importa que seas el mejor cantante, que seas el mejor predicador, que seas el mejor maestro, que seas el que más estudios bíblicos da, si tú no tienes, tu fundamento no crece en tu vida espiritual para que cada día vaya en ascenso, se acerque más a la roca, así como buscar la roca tiene que ir en ascenso para encontrarla a la profundidad, para encontrar a Cristo Jesús tenemos que ascender cada día hasta llegar a la altura que Él espera de nosotros. No vamos a llegar haciendo cosas. La única forma para llegar es creciendo en nuestra vida espiritual, y cuando crezcamos en nuestra vida espiritual, entonces todo lo demás va a crecer de la misma manera y va a ser un ministerio de éxito, de poder para la honra y la gloria de nuestro Dios. Ahora sí voy a Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Jesús dijo, antes de leer este versículo, Jesús dijo en el versículo 24, estas palabras que voy a ir atrás un momentico, en Mateo capítulo 7, el versículo 24, fue el primero que leímos, dice, el fin o en fin, todo el que oye estas palabras y las practica. Nada más voy a leer ahí. Todo el que oye estas palabras y las practica. Ahora, ¿qué sucede con el que oye estas palabras? ¿Qué es lo que hace? Tiene dos caminos. ¿Las practica o no? ¿Funda su casa sobre la arena o la funda sobre la roca? Ahora, ¿qué es lo que dijo Jesús? Muchos oyen, muchos escuchan, pero no todo el que escucha hace. Y ahí es donde ahora yo quiero ir a Santiago capítulo 1, versículos 22 y 23, al 25. Dice Santiago, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla, dice esta versión, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo,
recibirá bendición al practicarla. Es decir, Santiago nos dice que así como nosotros nos miramos en el espejo y vemos nuestro rostro, si tenemos una mancha, ¿qué hacemos si nos vemos la mancha y salimos y se nos olvida que está ahí? Va a seguir ahí. La mancha no se va a quitar. La única forma para que esa mancha se mire es que usted llegue a ese espejo, coja agua o coja una toalla y mirándose en el espejo se quite la mancha. Usted ponga en acción lo que usted vio. Porque si usted se miró la mancha y no puso en acción el quitarla, la mancha siempre va a permanecer. Y cuando Jesús dijo, el que escucha estas palabras y no las hace, es entonces como el hombre necio que fabricó la casa en la arena. Si nosotros sabemos qué es lo que dice la Biblia y la podemos saber o conocer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero eso que sabemos no lo ponemos en práctica, de nada nos sirve. Nada sirve el conocimiento que podamos tener. Pero si eso lo ponemos en práctica, entonces vamos a fundar nuestro conocimiento, nuestra vida espiritual, nuestra vida material, nuestro intelecto, todo lo vamos a fundar sobre la roca. Y esa roca va a ser sólida, no va a caer a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, porque tanto el necio o el insensato como el prudente van a tener que pasar pruebas y dificultades. Todos, sin excepción, en este mundo de pecado, tenemos que pasar pruebas y dificultades. Y si alguno de los que aquí estamos no la han pasado, no se preocupe, que le van a llegar. Cada ser humano, no importa la edad, no importa el tamaño, no importa la capacidad intelectual que tenga, económica, no importa la que tenga o lo que sea, algún día tendrá que pasar por ese momento difícil. Y ahí es donde usted va a poder decir, yo estoy basado, fundada mi fe en algo que no me va a fallar a pesar de las pruebas. Mi fe está agarrada y fundada en una roca sólida que no importa lo que esté a mi alrededor, no importa que el mundo se desplome, yo voy a estar agarrado de Jesús. Dice Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando nosotros leemos este versículo, algunos se confunden, porque aquí dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y muchos piden y no se les concede. Y es la gran interrogante. Si aquí dice que yo pida y se me va a dar, se me va a conceder, ¿por qué yo a veces pido y no se me concede? Pero ¿saben ustedes que Jesús en el Nuevo Testamento por lo menos dio 108 promesas? Y cada una de ellas, así tanto las como las que dijo Jesús en el Nuevo como las que están en el Antiguo, que son muchísimas más, cada una de las promesas que se encuentran en la Biblia tiene una condición. Y cuando Jesús o Dios nos dio sus promesas, esas promesas tienen condiciones. Y aquí dice, pedid todo lo que queráis o queréis y os será hecho. Pero a veces se nos olvida la condición que tiene esta promesa y la tiene en la misma primerita palabra. Dice, sí, y ese sí es el que lo dice todo. Sí permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces todo lo que pidamos nos será concedido. ¿Y saben por qué todo lo que pidamos será concedido? Porque no vamos a pedir nada que no nos convenga. No vamos a pedir nada que vaya en contra de la voluntad de Dios. Y todo aquello que venga, no importa lo que sea, con el apoyo y la fe y la confianza puesta en ese Jesús,
podremos salir más que vencedores a pesar del problema y la dificultad que sea, a pesar que perdamos un familiar, a pesar de que perdamos nuestra salud. Nuestra fe y nuestra confianza no está en los 80, 70 o 90 años que vivamos en este mundo. Está basada en una eternidad que no tendrá fin cuando Cristo venga y a cada ser humano le dé la recompensa por haber fundado su fe y su confianza en Él, en la roca que es Cristo Jesús. Mis hermanos, lamentablemente muchos han llegado y muchos han ido, pero otros están llegando y van a llegar. Entre todos, unámonos, luchemos, leamos, estudiemos, aprendamos cuál es el propósito que Dios tiene para cada ser humano en este mundo. Animémonos unos a otros y juntos crezcamos en nuestra vida espiritual para cuando Cristo venga, todos los que aquí estamos, muchos más, aquellos que me están mirando por esa pequeña pantalla que está allí, y espero que mi hija me esté mirando, todos podamos crecer a la altura de Cristo Jesús, podamos ir a morar con Él por una eternidad. Y aunque a veces, como humanos que somos, podemos flaquear, podemos caer, pero podamos levantarnos, podamos agarrarnos de ese Jesús, y cuando Él venga, podamos estar dentro de aquel grupo que hayamos fundado nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, que hayamos fundado nuestra fe y nuestra confianza no en este mundo ni las cosas materiales, sino en la roca profunda que no va a flaquear, que no va a dejarnos llevar cuando vengan los vientos, las lluvias y las tormentas. Agarrémonos de esa roca, agarrémonos que ese fundamento pueda ser nuestra guía, nuestra ayuda, nuestra luz, y juntos podamos ir hacia la Canaán celestial. Voy a terminar con esto que dijo Jesús. Cuando Jesús estuvo en este mundo, dividió a los salvados y a los perdidos, y no solo Jesús, sino cada porción bíblica. No vemos nunca que hay tres grupos en ella. Simple y llanamente hay dos grupos. Jesús dijo, los que están fríos o los que están calientes. No hay tibios. Los tibios van a ser vomitados. También habló de los salvados y de los perdidos. Habló de los que estarán a la derecha y de los que estarán a la izquierda. Habló de los que edificarán sobre la roca y de los que edifican sobre la arena. En uno de estos dos grupos, cada ser humano de este mundo va a estar un día. No van a haber tres, van a haber solo dos. Y dentro de uno de esos dos vas a estar tú y voy a estar yo. Ojalá que decidamos estar en el grupo que verá venir a Cristo Jesús y que le esperará venir en gloria para ir a morar con Él por toda la eternidad. Y que mientras vivamos en este mundo podamos tener una fe tan grande que a pesar de las pruebas podamos estar agarrados de Él. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Y vamos ahora, para terminar, cantar las estrofas del himno número 242. Himno número 242.